Hola, hola, buenas, buenas. Espero que esta sea la buena. He grabado este video como 1000 veces y es como parte de estas como azares, gajes del oficio más bien, de ser creador de contenido y créanme, no es fácil. Luego vemos en internet las cosas muy bonitas, pero lo que pasa detrás de cámaras no siempre se ve. En fin, esta es como la grabación número 300.800, pero aquí estamos. ¿Por qué saqué este video antes de tiempo? Porque hoy empezó un tránsito muy importante en no solo el año 2023, sino también en la década. Y este tránsito marca el inicio de un nuevo ciclo de 20 años de Plutón, que acaba de salir de Capricornio, entra hacia Acuario, el signo de Acuario, y pues en este tránsito marca el inicio de un nuevo ciclo, una nueva generación también. Plutón es un, es un planeta generacional. Sus tránsitos, como son muy lentos, ya que tarda mucho tiempo en dar vuelta al Sol, digamos que esta rueda representa cuánto tiempo tarda un planeta en dar vuelta al sistema solar, ¿no? Especialmente al Sol o a la Tierra, ¿no? Entonces, pues Plutón dura muchos años, muchos, muchos años en un signo, y es por eso que es llamado un planeta generacional, porque marca muchas generaciones, ¿sí? Ahorita, pues, digamos, inicia un nuevo ciclo en el signo de Acuario, el cual va a durar 20 años en total. Entonces es del 2023 al 2043, gente. O sea, ¿cuándo alguien se hubiera imaginado decir el 2043? O sea, yo en mi vida, ¿no? Yo nací en los 80s, soy millennial, vengo de justo la generación, vamos a ver acá, de Escorpio, ¿sí? Plutón en Escorpio. Casi todos los millennials somos de la generación de Plutón en Escorpio. Cuando pasa a Sagitario son los Gen Z, ¿sí? Y ahorita Plutón en Capricornio son entre Gen Z y la Gen T, que es como el nombre de las generaciones más jóvenes. Y los niños que nazcan ahora, pues van a ser de la generación de Plutón en Acuario. O sea, ya estamos cambiando generacionalmente muy cañón, ¿vale? Entonces tenemos que estar, pues, muy pendientes de estos cambios, sobre todo de un planeta que marca conciencia, la conciencia colectiva como lo hace Plutón. ¿Qué es Plutón? ¿O qué representa más bien en la astrología? Plutón representa lo que es la psique, pero el subconsciente, o sea, como la parte más profunda, representa por lo mismo cosas que están ocultas, cosas que no son visibles. Representa también por lo mismo nuestra sombra, es decir, cosas, actitudes, cualidades que luego no vemos a simple vista, ¿no? Y que salen a la luz en ciertos momentos y que puede incluso sacarnos de onda y decir, ¿de dónde vino esto? Eso es muy plutoniano, ¿sí? Plutón también representa lo que es nuestro lado oscuro, como los vicios, obsesiones, cosas más oscuras de nosotros, ¿no? Entonces Plutón no es siempre fácil por lo mismo, porque habla de los aspectos que luego nos cuesta mucho trabajo integrar como personas y también nos cuesta mucho trabajo luego observarlos, incluso porque pueden ser tan tabú o temas tan fuertes que es de verdad complejo trabajarlos, ¿no? Y creo que la disciplina que más se ha acercado, y por lo mismo Plutón tiene mucha relación con, es la psicología, porque la psicología se dedica a analizar todo eso bagaje que el individuo tiene en su ser emocional y en su psique, pues digamos. La psique es nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos y cómo construimos la realidad a partir de eso, ¿vale? Entonces Plutón tiene mucho que ver con la psicología, con los psicólogos, con los psiquiatras, con la gente que trabaja sobre todo con temas como muy profundos, ¿no? También temas
Plutón tiene que ver con lo que se extrae de la Tierra, lo que viene del fondo, ya que al final en la mitología Plutón es el dios del inframundo, es Hades, ¿sí? O Plutón en la parte romana. Entonces, como es del inframundo, pues hay que tomarlo muy literal y es lo que se extrae de la Tierra. Plutón por eso rige el petróleo, el carbón, los diamantes, las piedras preciosas, los metales necesarios, todo lo que se extrae, ¿no? De la Tierra o viene de lo profundo, ¿no? A nivel emocional, pues es el subconsciente, es lo que viene de abajo, ¿sí? Y pues también todo lo que está en la sombra. Ahora, cuando entra, cuando entra Acuario, ¿Acuario qué significa? Ya vimos a Plutón, veamos qué significa Acuario. Acuario es un signo, ¿no? Es una energía que es regida tanto por Saturno como por Urano, ¿vale? Por los dos. En tiempos antiguos, Saturno regía Acuario. Cuando se descubre justamente lo que es Urano, Neptuno y Plutón, o los planetas más allá de Saturno, también llamados transpersonales, se designa Urano como regente de Acuario. Entonces, Acuario tiene las dos cualidades de estos dos planetas, digamos. Saturno tiene una cualidad como de frialdad o a veces, de poner límites claros, de un poco de desapasionarse, ¿no? De las cosas, o sea, es decir, que no tiene como sí, como este desapego, ¿no? Pero no hay que tener el desapego tan frío, ¿no? Pero bueno. Y Urano es un planeta muy relacionado con la innovación, con los saltos cuánticos, con lo súbito, con digamos, como eventos súbitos que detonan un cambio, ¿sí? Revoluciones, estallidos sociales también, descubrimientos científicos, descubrimientos tecnológicos, o sea, cosas que nos llevan a situaciones como de mucha evolución y cambio social, ¿no? También, y cambio a nivel, pues, colectivo. Entonces, Acuario es un signo que se relaciona con el cambio, con la innovación, con la humanidad en general. De todos los signos del zodiaco es el que más habla de la humanidad y del colectivo. Es un signo que por lo mismo tiene que ver con la igualdad, con la equidad, ¿no? Con la democracia, con muchos aspectos que tienen que ver con el colectivo. Es también por lo mismo, al estar relacionado con la innovación, pues es el signo de la ciencia también, de la tecnología y por lo mismo, por ejemplo, el Internet está regido o forma parte del domicilio de Acuario. Entonces, viendo todo esto, pues ya nos podemos dar una idea de qué puede significar un poco esta entrada de Plutón en Acuario. Obviamente los temas acuarianos van a estar muy resaltados, que es innovación, tecnología, ciencia, medicina, democracia, colectivos, redes colectivas de apoyo, todo eso. Internet, obviamente, redes sociales, ¿no? A nivel digital. Entonces, Plutón en Acuario, pues viene a transformar eso. Una de las grandes palabras claves de Plutón es transformación. Entonces, chequen la palabra trans, ¿no? Creo que todo lo que significa trans se aplica a Plutón. Transdisciplina, transformación, ¿sí? Vamos a darnos una idea de este tránsito. ¿Qué se espera, no? Con Plutón en Acuario. Pues básicamente estaba escuchando un video de un astrólogo que tengo mis factores a favor y mis factores en contra, pero algo de las cosas que recupero de lo que mencionó es que Plutón en Acuario significa la transformación social, significa mucha revolución, mucho cambio a nivel colectivo, ¿no? Y que
él decía que el futuro ya pasó. Y una de las técnicas que usamos en astrología para tratar de medio vislumbrar cómo se puede expresar un planeta, un tránsito, es viendo fechas históricas de ese mismo tránsito, ¿vale? Entonces, Plutón en Acuario está muy relacionado a la Revolución Francesa, está muy relacionado a la independencia de Estados Unidos, está muy relacionado a ciertos eventos también con Simón Bolívar, con la independencia en Sudamérica. Entonces sí se espera que este tránsito pues sea como una especie de cambio social a gran escala. Entonces, por lo mismo tenemos que estar muy atentos, ¿no? A lo que ocurre de aquí a 20 años. Obviamente, por las situaciones que estamos viviendo a nivel colectivo y en el mundo, pues sí podemos suponer que el futuro pues se ve un poco raro, ¿no? Y que por lo mismo hay mucha, pues como antipatía y un poco de nihilismo, es decir, como, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué pase mañana? Pero ya como una dejadez hacia el futuro. Ya siento que nos cuesta más trabajo a ver, de no, vamos para adelante y hay que echarle ganas y como colectivo y hay que construir y así. Los eventos que hemos vivido históricamente en los últimos años y desde un poco tiempo, un poco antes, ¿no? Creo que han desmoralizado a mi generación y a las generaciones siguientes como la Gen Z y la gente, sobre todo la Gen Z, que creo que es quien más está reflejando esta pues sí, como un poco de nihilismo sobre el futuro y como esa, pues no mucho optimismo, ¿no? Por todas las crisis que hemos estado enfrentando a nivel económico, social, emocional y que se han ido agolpando y que con la pandemia pues fueron más amplificadas. Entonces, uno de los grandes retos con Plutón en Acuario es cómo crear un nuevo futuro, cómo transformarnos como sociedad para crear esa sociedad pues, que tanto queremos, ¿no? Que al final hemos luchado y que seguimos luchando para encontrar esa, esa utopía. Pero también Plutón en Acuario, Plutón en general cuando llega a un signo saca como el lado más oscuro también de ese signo. ¿Cuál sería el lado oscuro de Acuario? Acuario les decía, tiene que ver con la innovación, con la tecnología, entonces sí podremos ver como muchas consecuencias dadas por el uso indiscriminado de la tecnología, también como el lado oscuro de, pues sí, de muchas herramientas, ¿no? Que hemos usado. Se habla mucho del lado oscuro de la inteligencia artificial, de los avances tecnológicos que hemos tenido y sobre todo, pues un poquito Plutón en Acuario podría tocar como estas personas que son como genios locos, que hacen que en aras de la innovación y del conocimiento, pues no toman en cuenta eh, el daño que pueden generar a otros o a personas o a colectivos incluso. Plutón en Acuario puede ser el lado oscuro de la humanidad incluso, porque Acuario habla de la humanidad como colectivo. Entonces es una época donde nos vamos a ver muy enfrentados con, siento un poco, en términos de la tecnología, podemos ver la novela de Mary Shelley, que es Frankenstein, ¿no? Que es la creación, la creación y cuando la creación no sale como esperamos. También podemos pensar un poquito en Acuario como un signo muy perfeccionista que busca la perfección a nivel social, ¿sí? Y que busca como esta sociedad utópica, pero en esta búsqueda de la utopía salen estas como vicios del poder también, ¿no? Y del control, porque Plutón tiene mucho que ver con el poder y con el control. Pensemos en novelas como la de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz,
creo que eso podría hablar del lado oscuro o de los retos que vienen con Plutón en Acuario. También se habla de los peligros de la tecnocracia, justamente por poner el gobierno y el control de la sociedad en manos de los tecnócratas o de la tecnología y la ciencia y la innovación, cuando ésta no tiene un enfoque justamente humanista o no tiene un enfoque como de derechos humanos. Se pone de referencia mucho a China como país que ha logrado, bueno, que en su evolución pues ha brincado del socialismo y el comunismo hacia una especie de capitalismo totalitario, dictatorial, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí se habla de que Plutón en Acuario, de hecho creo que China tiene Acuario en su ascendente, en su carta de natal de su país, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar justo los vicios de Acuario. Los vicios de Acuario son eso, es como el colectivo o la república por encima del individuo. El individuo está representado por el opuesto de Acuario, que es Leo. Leo es el yo soy, Leo es el yo brillo. Yo individuo, merezco ser visto y reconocido. Y Acuario es lo opuesto, que es como el colectivo, los conjuntos de personas por encima de la individualidad. Entonces, la sombra de Plutón en Acuario puede ser vista con Leo, que es el negar la libertad incluso de un individuo por encima del colectivo. Entonces, con Plutón en Acuario, al final nunca sabremos, ya solamente al final de este tránsito de 20 años, cómo nos va a afectar como colectivo. Y depende mucho de nuestra conciencia personal y colectiva cómo va a ser esta afectación. También, obviamente, digo, desde el lado astrológico, hay que tomar en cuenta pues la carta de nuestro país con cómo nos afecta. En este caso, Plutón en Acuario está pasando en la casa 11 de México, inicia en la casa 11 de la Ciudad de México, entonces sí, la casa 11 habla de colectivos y de grupos de personas, entonces creo que se viene un momento muy revolucionario a nivel colectivo. Obviamente, si tomamos en cuenta la situación que vivimos en nuestro país, pues sí se vienen muchos cambios y muchas cuestiones que tendremos que trabajar mucho y trabajar mucho para avanzar a ser esa sociedad pues que tanto los mexicanos queremos y con las libertades que queremos y con la igualdad y la justicia, ¿no? Que tanto anhelamos. Y eso es como a grandes rasgos un poquito Plutón en Acuario. Perdón. En el lado muy luminoso, Plutón en Acuario habla de revoluciones a nivel social que buscan la democracia. La democracia tiene que ver con Acuario, también porque al final es el que todos los seres humanos, los individuos, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Plutón en Acuario también habla de la revolución tecnológica, pero para el bienestar de la humanidad, ¿sí? Plutón en Acuario también revela como la sanación colectiva, la sanación de patrones, pues, de pensamiento o cuestiones de trauma que se revelan para la sanación colectiva, ¿no? El uso de las tecnologías para crear redes, para crear sanación colectiva también. Entonces, Plutón en Acuario no es solo lo malo, sino hay que ver cómo explotar este tránsito en su mayor, digamos, como, en su mayor potencial. Estuve escuchando pues a varios astrólogos, trato de investigar y de escucharlos para tomar yo como lo observo, ¿no? Como persona. Obviamente mi opinión está sesgada, ¿no? Entonces no tienen que tomarlo como una verdad absoluta ni como esto es lo que va a pasar, sino también ustedes tomen de esto lo que les sirve, la información que les checa, que les cuadra con lo que han observado y con lo que están viviendo, ¿sí? Eso es muy importante con todo el tipo de información que llegue. Y en Plutón en Acuario más, porque vamos a tener
Disculpen por las notificaciones de WhatsApp, pero bueno. Con Plutón en Acuario vamos a tener que ser muy críticos, ¿no? Discernir mucho nuestra realidad y lo que queremos, ¿no? Como colectivo también. Acuario es también el signo del discernir y del pensamiento crítico y el pensamiento independiente. Es también un signo que abraza las divergencias, lo que es distinto, lo que sale, ¿no? De lo natural o lo común y lo abraza. Eso es acuariano también. Entonces, es también un momento para, como sociedad, pues abrazar la diversidad. Y la diversidad, ya saben a qué me refiero, diversidad de cuerpos, diversidad de pensamiento, diversidad sexual, diversidad de relaciones, diversidad política, diversidad económica incluso, ¿no? Entonces, disculpen también las notificaciones. Entonces, abrazar la diversidad va a ser como uno de los grandes retos también con Plutón en Acuario, que va a ser como pues cómo vamos a hacer de verdad una sociedad inclusiva, ¿no? La inclusión pues viene mucho de entender que todos somos seres humanos y que todos merecemos respeto por el simple hecho de existir, que no tenemos que justificar nuestra existencia, simplemente nacemos como humanos y merecemos pues, vivir, ¿no? Así como nosotros respetamos a otros seres. Entonces, pues, y esa es la base del humanismo, que es el pensamiento que justamente surge en la Revolución Francesa, que es el ser humano tiene derechos y obligaciones, ¿no? Universales, casi, casi. Acuario es un signo que trata de tomar lo común en todos, ¿no? De encontrarnos todos en un punto medio, ¿sí? Entonces, Acuario, pues es un signo que en un nivel muy elevado, pues puede hablar de una evolución de conciencia, un cambio de conciencia colectiva. Es una transformación también con Plutón en Acuario del subconsciente colectivo. Entonces, si lo vemos desde ese lado, es una era muy, muy capaz de o hacernos brincar como sociedad o de verdad pues hundirnos en nuestras propias sombras, ¿no? Entonces es muy importante de verdad este cambio de conciencia, este cambio, ser muy inclusivos, ser muy críticos, ser muy libre pensadores y encontrar puntos medios en común para construir el mundo que tanto queremos, ¿no? Y merecemos también. Eh, Cuidando mucho de la sombra que es Leo. Leo es, les decía, el signo del yo soy, el signo del yo brillo, el signo de como yo, esto es lo que yo quiero. La generación de Plutón en Leo es lo opuesto de Plutón en Acuario. Plutón en Leo, pues son estos famosos boomers y estos famosos como líderes que han brillado o estas estructuras de gobierno que han brillado por un líder, ¿no? O por un guía, un líder supremo, el que tiene toda la razón, ¿no? Y eso es algo que pues ya está cayendo en nuestros tiempos porque al final nos estamos dando cuenta que muchos de estos líderes que querían ser como la figura principal, pues muchos son narcisistas o psicópatas. Eso hablaba un poquito este astrólogo Enzo de Paola. Entonces, pues no, nos han llevado a guerra, nos han llevado a situaciones muy vergonzosas a nivel colectivo. Entonces el liderazgo con Plutón en Acuario es lo opuesto, es así como, ok, el liderazgo pasa hacia el colectivo, el liderazgo, el poder pasa hacia el pueblo, ¿no? Pero para que el pueblo tenga poder, tiene que haber una evolución de conciencia y un, pues una convenio, ¿no? A nivel general. Entonces, pues ese es nuestro gran reto. También vienen muchos cambios en la, obviamente, al abrazar la divergencia, al abrazar lo distinto, ¿no? Que es ahí donde no coincido con este astrólogo Enzo de Paola, no coincido con esta parte de que la sexualidad a fuerzas tiene que ser deforme y que vamos a tener sexo con realidad virtual, inteligencias artificiales. No siempre puede ser así. De hecho, pues lo estamos viendo ahorita,
que pues mucha gente no entró a esta cuestión con Meta. O sea, esa era su apuesta millonaria, ya empezar a crear como una realidad virtual y alterna en la que vamos a vivir todos. Pero pues ¿cuántos de nosotros le entramos? Creo que nadie, ¿no? Creo que esos intentos, ¿no? De impulsar la realidad virtual pues no han llegado. Incluso pues con Elon Musk, con Neuralink, ¿no? Que quiere hacer este chip, que nos quieren meter y que casi pues vivamos conectados 24/7. Honestamente, por cómo he visto la actitud con Meta, y no creo que se dé tan fácil, ¿no? Y creo que como seres tenemos que ser mucho más críticos. También digo, pues sí ha habido toda esta revolución con la cuestión de las vacunas, que decían que te metían un chip y cosas así. Pues la verdad es que yo dudo mucho que esta cuestión de Neuralink pues sirva, ¿no? Y luego se han querido meter a los robots, ha habido mucha discusión con la inteligencia artificial, que ahí pues creo que lo más importante es justamente tener una mirada crítica, ¿no? Hacia lo que es la inteligencia artificial y realmente qué puede significar como personas y como evolución a nivel colectivo. Ok, chicos, tuve que pausar tantito este video. Bueno, vamos a ver el tránsito de Plutón en Acuario, porque va a entrar y salir entre Capricornio y Acuario varias veces. Entonces, realmente su entrada buena va a ser el 19 de noviembre de 2024, sí, así es. Entonces, bueno, esta es una página que se llama Café Astrology, que la pueden consultar cuando, la verdad es que es muy buena, tiene también, saqué un video de los tránsitos más importantes del 2023, lo pueden buscar en mi canal. Y aquí, bueno, ahí les pongo el link para que puedan entrar a Café Astrology, que tiene todas las alineaciones del 2023 importantes. Entonces, puede ser una buena guía para cuando, pues sí, en su día a día, cuando tengan que hacer alguna planificación o algo así. Y bueno, aquí menciona que hoy, en marzo 23 de 2023, Plutón entra en Acuario, regresa retrógrado a Capricornio el 11 de junio de 2023. Entonces va a estar muy poco tiempo. Hay que estar muy atentos por cómo este tránsito se desarrolla en estos meses, porque nos va a dar claves de cómo puede ser Plutón en Acuario para nosotros en general y a nivel colectivo. Luego, en enero, de junio 11 a enero 20 de 2024, se queda en Capricornio y el 20 de enero pasa otra vez a Acuario. Entonces, igual el 20 de enero del 2024 tenemos que estar como muy pendientes de qué pasa, ¿no? Y de ahí pasa casi todo el año, 2024, hasta el 1 de septiembre que regresa a Capricornio. Entonces va a estar como yendo y viniendo, ¿no? Y de ahí, del 1 de septiembre a noviembre 19, ya entra formalmente en 2024 a Acuario y ya no regresa a Capricornio nunca más. Entonces, chequen muy bien la zona Capricornio de su carta, ¿sí? Porque ahí es donde estamos llegando a varios finales. Y sí, es muy posible que se sienta muy evidente que se está cerrando. O sea, noten muy bien qué cierre se está viendo en su vida, sobre todo de temas que han durado mucho tiempo, muchos años, ¿sí? En lo personal, ayer yo llegué a mi casa y sentí justo como si un gran peso de encima se estuviera yendo. Y creo que en ese momento caí en cuenta de que se está cerrando un proceso muy largo, que ha sido Plutón para mí, por ejemplo, pasando en casa 8, que es una casa muy compleja, con muchas cuestiones muy fuertes, ¿no? Entonces ya llega mi casa 9, que afortunadamente pues ya son otros temas y creo que un poco más manejables a veces.
Y de todas formas, pues estoy tratando de trabajar con este tránsito para que en mi vida pues se transforme de la mejor forma, ¿no? Entonces les digo, estos tránsitos, anótenlos muy bien. Marzo 23 que entra a Acuario, junio 11 regresa a Capricornio, hasta el 20 de enero del 2024 que regresan a Acuario. De todas formas, pues estaremos abordando, ¿no? Iremos observando cómo se desarrolla este tránsito a nivel colectivo. Pero bueno, también quería compartirles esta visión de un astrólogo tarotista que su cuenta se llama Cosmic Cousins o Primos Cósmicos. Les traduciré un poquito lo que comenta aquí, pero se me hizo como una forma mucho más sana de observar a Plutón en Acuario que la que he escuchado en ciertos astrólogos, porque sí, no me gustó mucho la visión de Enzo de Paula ni de Juan Carlos Gómez, porque creo que es una visión muy boomer de lo que es Plutón en Acuario, y realmente creo que justamente le decía a una amiga que es una visión de gente que ya al final pues están cerrando su ciclo, ¿no? De poder. O sea, Plutón tiene mucho que ver con el poder a nivel generacional. Y es ahorita que entra en Acuario cuando los millennials y las personas que nacimos con Plutón en Escorpio, pues vamos a tener que entrar al quite, al quite a nivel colectivo, y vamos a ser puestos a prueba en cómo ejercemos nuestro poder como generación. Entonces, pues creo que es muy importante tener una visión mucho más deconstruida, mucho más, pues sí, inclusiva de Plutón en Acuario, que lo que ofrecen estos astrólogos que pues siguen teniendo su sesgo generacional y de género, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, justamente Cosmic Cousins pues es un astrólogo queer, es un astrólogo de la comunidad LGBTIQA+, entonces pues obviamente tiene como toda otra visión. Comentan el primer punto que Plutón en Acuario es la reunión de amigos y comunidad que se juntan para apoyarse a través de una muerte y un renacimiento colectivo, ¿no? Pues eso es fuerte porque realmente si nos preguntamos qué está pasando, ¿no? A nivel colectivo, el sentir que hay es como, pues sí, como una muerte. Y sí lo vinculó mucho con este final de ciclo de Plutón en Capricornio, porque al final, que todavía con estas entradas entre Plutón en Acuario y Plutón en Capricornio en el 2023 y parte del 24, pues sí se va a sentir como el final de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de muchas instituciones y estructuras sociales. Y Plutón en Acuario lo que va a hacer es de alguna forma forzarnos a generar comunidad o generar como vínculos que nos ayuden a transitar pues esta época tan extraña, ¿no? Que vivimos. Luego dice una perspectiva más grande acerca de las adicciones, las compulsiones y los patrones de abuso, eh, tanto dentro de nosotros mismos como fuera, ¿no? Sí, definitivamente, por ejemplo, los temas asociados al lado oscuro de Plutón y sobre todo a las sombras son las adicciones, son las compulsiones y es el abuso y el trauma, ¿no? Entonces, ¿por qué una perspectiva más grande? Porque Acuario justamente en este desapego, en esta como visión más global que tiene, porque Acuario habla de lo global, de lo humano, ¿sí? Permite observar desde otro lado, pues temas plutonianos como las adicciones, lo que repetimos una y otra vez y no cambia, ¿no? Que son las compulsiones y el abuso en todas sus formas. Que es un problema que hemos tenido pues desde muchos cientos de años, miles de años incluso. También dice, el poder del Internet utilizado para entender y sanar el trauma intergeneracional, ¿vale?
Aquí es donde, por ejemplo, la astrología se puede, o sea, se mezcla, ¿no? Con la psicología y específicamente quienes estamos en psicología somática o somática y estamos informados en trauma, sabemos o lo que se plantea es que el trauma es todo aquello que afecta al individuo, sea trauma con T grande, que es decir, como eventos muy fuertes que marcan al individuo, o trauma con T minúscula, que son eventos que no necesariamente son tan fuertes, pero que sí, digamos, que le impiden, pues, estar bien, ¿no? Entonces, para la perspectiva en trauma, todos los individuos tenemos una carga de trauma. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que de alguna forma tiene un sistema que puede generar bastantes huellas en las personas, ¿sí? Entonces, para algunos puede ser situaciones de abuso muy fuertes, que es trauma con T, o situaciones muy fuertes que los llevan a cambiar, ¿no? Su vida, su personalidad, muchas cosas. Y situaciones del día a día que son muy molestas, que nos limitan, nos impiden, pero por lo menos podemos seguir como un poquito moviéndonos. El problema es que aunque no tengamos situaciones tan fuertes, las situaciones pequeñas o el trauma con T minúscula, cuando se acumula con el tiempo, sí llega a ser un trauma con T mayúscula, porque es tanto lo que se ha aguantado y que ha sido disfuncional que termina afectándonos a un nivel muy profundo, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos en los estudios de trauma. ¿En qué puede ayudar Plutón en Acuario? Pues sí, o sea, Acuario habla de Internet, habla de conexión a gran escala, entonces, cómo los grupos, las comunidades digitales pueden ayudar a sanar muchos temas alrededor del trauma. En este caso, el trauma intergeneracional habla de las cargas que han tenido nuestros antepasados, que los han afectado y que de alguna forma no se han resuelto a nivel social y a nivel de familia, por ejemplo, a nivel personal, entonces se siguen repitiendo esas situaciones. Ejemplo, racismo, ¿no? Racismo es algo que se ha vivido desde hace cientos de años con la colonización y la esclavitud y de alguna forma se sigue reflejando en ciertas situaciones políticas o del uso del poder, por ejemplo, de la policía en ciertos países, etcétera, ¿no? O al acceder a ciertos trabajos, la economía, ¿no? Entonces existe todavía esa huella del racismo que viene desde hace muchos cientos de años y que se sigue replicando en el momento presente. Eso es trauma intergeneracional y son situaciones que no hemos resuelto a nivel, digamos, social. Entonces, el Plutón en Acuario nos puede dar una herramienta a través del Internet o a través de crear comunidades para trabajar con esas situaciones. Habla también de un nuevo vocabulario que emerge para empoderar el colectivo hacia una mayor libertad. Aquí, por ejemplo, una crítica pues al astrólogo Juan Carlos Gómez, que estaba criticando el lenguaje inclusivo, ¿no? Ha sido todo un tema, todo un debate alrededor de muchas generaciones de personas que simplemente pues les cuesta muchísimo trabajo usar el todes, ¿no? El todex con X o simplemente usar como palabras más inclusivas, ¿no? Que incluso se ha planteado que, ok, puedes no usar el todes, puedes no usar el todex, pero puedes usar como la palabra, por ejemplo, personas, que con personas englobas pues a toda la comunidad, ¿no? O a los seres humanos. Entonces, hay muchas formas de usar el lenguaje que pueden, o sea, no necesariamente tienes que usar el todes, pero sí puedes usar términos o palabras que engloben a la comunidad, ¿sí? Porque al final del día, pues sí, vives en un mundo, compartes este mundo con personas que van a ser muy diversas a ti, que eso es Acuario también. Y lo importante es encontrar el terreno común entre todos, que eso también es Acuario. Eh, Cambios en la tecnología que traen sanación
a enfermedades crónicas a través de vacunas o medicinas. Sí, algo que también se plantea con Acuario son los cambios tecnológicos y de innovación y que muchos de ellos sí tienen mucha influencia en la medicina. Entonces, siento mucho por las personas que están en esta cuestión muy conspiranoica de estar en contra de las vacunas o las medicinas. He escuchado tantos comentarios sobre eso. Yo entiendo que la industria farmacéutica puede ser un asco, sí, totalmente. Y creo que hay un documental que creo que se llama Hill en Netflix, no me acuerdo, pero hablaba justo de la medicina alternativa, ¿no? Y cómo para ciertos casos puede ayudar, para otros casos no. O sea, hablaban de una señora, por ejemplo, que era como super yogi y tomaba los licuados y meditaba y todo eso, y aún así tuvo cáncer y tuvo que recurrir pues a la quimioterapia. Fue a terapia psicológica que lo apoyó durante el proceso y se curó, afortunadamente, ¿no? Y es sobreviviente. Pero en ese caso, pues ella tuvo que recurrir a la ciencia y tuvo que recurrir a la medicina alópata para atenderse, porque ella ya había intentado todo lo alternativo, ¿no? O como personas que se le han pasado en la medicina alópata, medicamentos y todo, y que no han intentado justamente como estos métodos alternativos. Creo que es muy importante tener una visión holística, justamente y complementaria de la medicina, ¿sí? O sea, yo no, si llega no sé, la viruela, ¿no? A mi comunidad, pues claro que me voy a vacunar, porque es la vacuna que ha permitido que podamos sobrevivir después de una plaga tan horrible que vivimos hace cientos de años, ¿no? Y que diezmó a la población indígena en Latinoamérica, empezando de ahí. Entonces, pues yo no tengo dudas de eso, ¿no? Y hasta el momento no ha llegado ningún reptiliano ni me ha manipulado mi mente o lo que sea, ¿no? Las medicinas, por ejemplo, yo tengo una cuestión metabólica que por más que soy vegetariana y por más que he hecho como 10,000, tomado ayurveda y no sé qué, pues al final del día esa cuestión metabólica me ha estado afectando, entonces he tenido que tomar medicamentos, ¿vale? Entonces, hay que ser muy críticos de cuándo sí hay que usar la medicina alópata y cuándo es mejor la alternativa, ¿sí? Sobre todo cuando has estado solamente en un lado, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues sí, o sea, pueden venir muchos avances de enfermedades crónicas. ¿Por qué crónicas? Porque Plutón rige lo que es crónico, justamente, y lo que es como gradual y decadente incluso. Entonces, pues ojalá Plutón en Acuario traiga soluciones a enfermedades crónicas. Dice, redes de apoyo que emergen para facilitar la sanación y el diálogo alrededor del abuso sexual y el trauma. Totalmente, y eso ya está pasando incluso desde antes de que Plutón entre en Acuario. Pues el movimiento Me Too, al denunciar a abusadores en la industria, ¿no? Del espectáculo y en distintas industrias que se ha multiplicado, pues ha sido una forma de crear comunidad a partir de exponer el abuso y el trauma que ha habido en distintos sectores de la sociedad, que el abuso y trauma también tienen que ver con Plutón. Y Acuario es como justamente el crear redes que exhiben o que trabajan con esos temas plutonianos, que es el abuso y el trauma. Luego comentan, educación sobre la historia de la humanidad desde la perspectiva de comunidades marginalizadas y que son apoyadas a través de la visibilización de sus historias o de sus voces. Ok, entonces algo que también ha estado muy presente y desde mucho antes de la entrada de Plutón en Acuario es el movimiento de decolonización que forma parte pues de esta visión que surge del feminismo interseccional y la decolonización pues ha estado ahí presente y desde hace mucho tiempo, ¿no? A muchas comunidades que han sido pues despojadas de su derecho de existir por la colonización.
Por ejemplo, hace un tiempo estaba hablando en un chat con una persona que hablábamos del rock inglés, que es maravilloso y me encanta, pero luego empieza a comentar, ay, si hubiéramos sido conquistados por los ingleses, nos hubiera ido mejor. Y yo así de, ¿cómo? ¿No? Así, porque depende mucho la perspectiva que tengas de la conquista de los ingleses, cómo hables, ¿no? De la historia. Y la perspectiva que yo he tenido y que he estado como más pues sí, cercana, es, por ejemplo, yo por las danzas de la India, por el mismo budismo, pues he tenido mucha cercanía con las culturas de Asia. Entonces, la India fue un país colonizado por los ingleses y tiene muchos problemas sociales a partir de eso, ya que los ingleses lo que hicieron fue fortalecer el sistema de castas, es decir, que tú no podías casarte con gente de otra casta, solo ciertas castas mantenían el poder económico o el poder político, etcétera, ¿no? Entonces, muchos indios han crecido con un trauma muy fuerte debido a esto. Incluso, por ejemplo, si hay personas de castas distintas que se casan, se vuelven automáticamente en parias o exiliados de la sociedad. Los ingleses trajeron un tema muy fuerte con el pudor victoriano de la época de la reina Victoria, que era muy restrictivo en la sexualidad, en la sensualidad, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, las indias que usaban sus saris, que son sus indumentarias tradicionales, muchas veces tuvieron que cubrirse más todavía con la llegada de los ingleses porque se consideraba demasiado sensual, ¿no? El que usaran esos saris. Y en sí mismo, pues la pérdida de muchos lenguajes, ¿no? De la India o aspectos culturales que fueron considerados como una perversión, ¿no? Por los ingleses, incluso porque el hinduismo es una religión politeísta, creen varios dioses. Para los ingleses, pues era algo como no grato, porque al final los ingleses pues eran más hacia el cristianismo, ¿no? Entonces, pues claro que uno viendo esas historias de esos pueblos que han sido conquistados, por ejemplo, pueblos también africanos, el famoso, bueno, Sudáfrica, ¿no? Y la apartheid que vivieron entre blancos y negros, ¿no? Y que Nelson Mandela pues vino a cambiar esto. Eh, Canadá y Estados Unidos, que prácticamente erradicaron casi a toda la población indígena, y que hace no mucho tiempo salió este escándalo que encontraron cuerpos de niños indígenas en estos lugares donde enseñaban la religión, y que fue un genocidio, ¿no? Entonces, cuando tienes todas esas perspectivas, dices, o sea, para nada nos hubiera ido mejor si los ingleses nos conquistaban. De hecho, o sea, no sé qué tan bien, hasta el momento no sé cómo, no sabría cómo reconciliar, ¿no? La herida que dejó la conquista en pueblos latinoamericanos y en sudasiáticos y demás. Asia también tuvo sus heridas, ¿no? De la conquista europea. Entonces, ahorita es cuando estamos cuestionando mucho la visión europea y estadounidense de las cosas, porque el imperio estadounidense afortunadamente pues ya está cambiando, y en su cambio están surgiendo voces también muy interesantes que hablan, que denuncian el racismo, que denuncian la supremacía blanca, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que con Plutón en Acuario se van a realzar. Dice, descubrimientos y conciencia alrededor de patrones inconscientes que crean un efecto que se multiplica en la comunidad. Sí, o sea, algo que va a pasar con Plutón en Acuario es que la sanación colectiva va a ser como un tema muy presente. La sanación a nivel del subconsciente colectivo va a ser un tema bastante importante. Dice también una visión desapegada que permite enfrentar nuestros demonios internos con compasión y entendimiento. Sí, Acuario lo que hace es que ve las cosas desde un panorama más global,
entonces se desapasiona, se desapega y te permite ver situaciones justamente plutonianas, que son nuestros demonios internos, nuestros lados oscuros, nuestras cosas que no nos gustan, con compasión y entendimiento, claro, porque Acuario al final lo que promueve es el encontrar un punto medio, el encontrar la humanidad en común. Entonces, si nosotros podemos ver esos lados que nos molestan de nosotros mismos y de otros, ¿no? Con compasión, con entendimiento, con una visión desde que todos somos humanos, que no somos dioses, que no somos perfectos, ahí podemos empezar también a sanar muchas cosas. Luego dice también, nuevos sistemas que emergen para traer una conciencia expansiva alrededor de la interconexión del trauma que he sentido a lo largo de la humanidad. Ok. Sí, o sea, nuevos sistemas es innovación, es Acuario, ¿sí? Expansión de conciencia, sí, eso es Acuario también. Interconexión, eso es Acuario. También el ser humano está empezando, sigue tratando de entender su interconexión, cómo de verdad dependemos los unos de los otros. Y no solo eso, sino que el ser humano no está solo en el planeta y depende de otros seres, de otras, en otras filosofías creemos que existen otros seres, otros los elementales, etcétera, ¿no? Pero el ser humano no está solo. Y de entrada porque, por ejemplo, los animales, o sea, los animales también son parte de nuestro planeta y no podemos simplemente prescindir de ellos o no podemos abusar de ellos porque ellos mantienen básicamente pues, todo el balance o las plantas o los hongos, etcétera, ¿no? Entonces cada vez estamos entendiendo que somos parte de una red, no somos la cima de la pirámide, el ser humano no es lo más supremo del mundo, porque claro que no. Y claro que con toda la crisis climática que viene, que desgraciadamente pues se va a hacer cada vez más evidente también, eh, pues el ser humano se ha enfrentado a su propia impermanencia en el mundo, es decir, que no siempre va a estar aquí, ¿sí? Entonces creo que eso es algo muy importante también con Plutón en Acuario y es parte del trauma, ¿no? De estas teorías de trauma, que es la desconexión del ser humano con su rol en el cosmos, en el planeta, como parte de una red, el sentirse desconectado de la madre tierra, el sentirse desconectado del planeta, el sentirse desconectado incluso de uno de otro, eso es parte del trauma, ¿sí? Dice, las repercusiones psicológicas de la capacidad del Internet para ofrecer acceso inmediato a la información es revelado. Ok, los daños que puede generar la tecnología sí van a ser también bastante evidentes. Es muy importante por eso mismo crear herramientas de regulación emocional, herramientas a nivel social que regulen, ¿no? Los avances tecnológicos, la bioética, que regule los avances médicos, muchas cosas que ayuden a poner ciertos límites y que ayuden al colectivo a no, pues sí, no caer en una locura de innovación, innovación, innovación y este llamado FOMO, que es como el miedo a perderse de algo, ¿no? Y simplemente, pues, entender que la humanidad va a avanzar también como puede, ¿no? Y que no puedes estar inventando, inventando, inventando y creando cosas cuando la sociedad no está lista para esos saltos, ¿no? Hay un teórico maravilloso que se llama Marshall McLuhan, que habla mucho del trauma justo de las invenciones tecnológicas y cómo el entretenimiento, el Netflix, todo eso es como los memes, los reels, los videos de TikTok, son una forma de calmar el dolor de ver de que está evolucionando y no puedo alcanzar la evolución, o sea, no puedo estar como al día, pues porque todos los días sale algo más. Y ese es el problema. Y también, por ejemplo, el uso de las redes sociales indiscriminado sí trae muchas consecuencias a las personas, ¿no? De entrada que siempre te estás comparando con la vida de otros.
Y la cuestión de la imagen, ¿no? De que tu imagen todos los días está siendo evaluada por otros o tú estás evaluando la imagen de otros. Entonces eso es como muy pesado, ¿no? En tiempos antiguos, pues solamente cuando ibas a eventos sociales o cuestiones así podías entrar en contacto con otras personas. Pero ahora tienes la capacidad de ver a miles de personas al mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo lugar, y eso claro que afecta nuestro sistema nervioso y nuestra forma de percibir la realidad, ¿no? Entonces, sí hay daños y sí hay temas que habrá que trabajar como colectivo sobre los avances tecnológicos. Pero al final no quiero ver las cosas tan terribles como lo pintaba Enzo de Paola, que con la inteligencia artificial y cosas así. Sí va a haber muchos retos y sí va a haber muchas situaciones que van a requerir mucha madurez y educación y pensamiento crítico, que eso es Acuario, pensamiento crítico, justamente para usar estas herramientas para su mayor beneficio. Desgraciadamente, la inteligencia artificial está aquí y no podemos hacer nada, no podemos destruirla porque pues seguro van a haber otras cuestiones iguales, ¿no? Lo que sí podemos hacer es empezar a regular como sociedad el uso de estas herramientas. Podemos empezar a gestionar como sociedad cómo es la mejor forma de usar esto, ¿sí? Y también empezar a usarlas para lo que son como herramientas, no como sustitutos de. Ahora, en lo personal, pues yo he usado ChatGPT. La verdad es que a mí me ha ayudado bastante en diversas situaciones. En algún punto yo tenía que entregar una tarea de musicoterapia. No tenía tiempo para leer nada, se los juro. Entonces yo le pedí un apoyo a ChatGPT. Obviamente yo también tuve que meterme a editar el texto, a ver, a estructurarlo y así, porque al final la inteligencia artificial no te hace todo, o sea, tú tienes que entrar y corregir y estructurar o sea, no es como que reemplace totalmente tu proceso, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber un ser humano que haya al fin, que dé los toques finales. Pero sí, la inteligencia artificial, ChatGPT, me ahorró 2 semanas de lectura que yo no tenía tiempo para nada, ¿sí? Eh, ¿Qué otras cosas? En cuestiones laborales, cuando he estado de verdad bastante saturada, a mí me ha sacado de un problema. Y al final sí, me siento más tranquila, me siento más feliz de que puedo entregar a tiempo algo y puedo cumplir con mis tareas y no todo el tiempo lo estoy usando, simplemente cuando de verdad es necesario. Y mi vida sí se ha vuelto mucho más sencilla y más amable. Incluso en temas de astrología, hay astrólogos que han estado experimentando con ChatGPT, como Chris Brennan, que es el creador de The Astrology Podcast, que lo recomiendo bastante. Pues nada, o sea, le han preguntado cosas de astrología. Chris Brennan pues jugaba y le decía a ChatGPT que le hiciera como un análisis astrológico usando el estilo de Eminem, así, y es todo muy chistoso. En lo personal, pues hay tránsitos que luego todavía no entiendo al 100, entonces le pregunto a ChatGPT, oye, ¿qué opinas de este tránsito? No, pues que bla, que bla, que bla, ¿no? Entonces, a mí me ayuda bastante. Creo que no hay que cerrarse a estas nuevas herramientas, es simplemente aprender a usarlas. Y sí, claro, sí tiene que haber una regulación y sí tiene que haber a nivel colectivo como filtros para que justamente no se vuelvan en algo que, pues, que abrume, ¿no? Y que supere demasiado, ¿no? A la humanidad, o que genere trauma también, porque ese sería la contraparte de Plutón en Acuario, el trauma causado por la tecnología o por la innovación, ¿no? En fin, ya casi llegamos a la hora. Quisiera cerrar esta sesión. Para quien ya lleva tiempo siguiéndome, sabe que al final siempre hago como un cierre a nivel corporal, porque es mucha información. Y luego absorber tanto es imposible. Vivimos todo el tiempo bombardeados de información y esta no es la excepción. Entonces, cuando hacemos cuerpo, o sea, con lo somático, ayudamos a que nuestro ser, pues de alguna forma se regule, nuestro sistema nervioso. También cuando hablamos en Acuario, Acuario rige el sistema nervioso. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio.
te voy a invitar a que cierres tantito los ojos o simplemente no veas a la pantalla, ve hacia otro punto del espacio. Y en este conectar contigo, date unos minutitos para estar contigo. Te voy a invitar a que hagas el movimiento que tu cuerpo necesita en este momento para estar bien. Puede ser estirar, puede ser girar, torcer. También, por ejemplo, si hay alguna parte de tu cuerpo que necesita hacer un masajito, un toque, también lo puedes hacer. Y te voy a invitar a hacer conciencia sobre tu sistema nervioso, que son terminaciones que recorren todo, absolutamente todo tu ser, desde tu piel hasta tus órganos, etcétera. Entonces siente desde la punta de tus dedos la sensación de contacto y ese es tu sistema nervioso dándote información. Ahora visualiza este como sistema nervioso, estos ríos, estas líneas, como lo quieras visualizar, no tiene que ser exacto. Cómo van desde los dedos de tus manos hacia tus brazos. Y si viene algún movimiento acompañando esto, está bien. El movimiento que venga es perfecto, está buenísimo. Y si no viene, pues simplemente darnos cuenta, tener esa tensión del sistema nervioso que viene desde las puntas de nuestros dedos hasta nuestros brazos, pasando por nuestro torso, nuestro pecho, bajando hacia nuestros glúteos, nuestros órganos, siguiendo por nuestras piernas, nuestras rodillas, hasta llegar hasta nuestros pies. Y hagamos el recorrido de vuelta desde nuestros pies hacia arriba, hacia nuestro torso, pasando por nuestra columna vertebral. Date cuenta de tu columna vertebral y cómo se encuentra en este momento. Y deja que surja algún movimiento que te ayude a conectar más con esta conciencia de tu sistema nervioso y conecta con tu cuello, con tus cervicales, con tu cráneo, ¿no? Y con el cerebro, justamente que es como el gran órgano que recibe toda esta información de tu sistema nervioso. Y ahora sí, logras concebir este sistema nervioso que es tu cerebro y que va por tu médula espinal y que recorre todos tus órganos, tu cuerpo. Trae esa conciencia a ti, visualízalo. Y si viene algún movimiento, deja que el movimiento te conecte con esta imagen de todo lo que es tu sistema nervioso. Conecta con esa parte de ti que luego no nos damos tanto cuenta. Y es la parte de ti que trae las sensaciones, las temperaturas, los sonidos, los olores, todo lo que perciben tus sentidos es gracias a tu sistema nervioso. El dolor también es gracias a tu sistema nervioso. Entonces, percibe cómo este sistema de verdad abarca todo tu ser. Y poco a poco ve cediendo, ve si has estado moviéndote, trata de encontrar un cierre que sea sencillo, suavecito, a tu propio ritmo. Y si no has estado moviéndote, simplemente empieza a dar un cierre también a tu percepción de tu sistema nervioso y trata de regresar poco a poco al lugar en donde estás, por los sonidos, por el sonido de mi voz. Y cuando estés lista, listo, liste, puedes abrir poco a poco los ojos y sí te invito a ver tu espacio, más que la pantalla, el espacio en donde estás. Si es un lugar grande, si es un lugar pequeño, los colores, si hay luz.
Date cuenta en dónde estás, ubícate en tu espacio, siente tu cuerpo, toma huella de tu ser una última vez y poco a poco vamos cerrando. Muchas gracias por escucharme. El siguiente video va a ser la luna llena en Libra a inicios de abril. Gracias por seguirme y pues te invito a conectar conmigo. Si te gustan mis videos, pues deja algún mensaje o preguntas si tienes, con mucho gusto las respondo. Y nada, pues ten un lindo día, que estén muy bien, un feliz tránsito de Plutón en Acuario.